porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Todos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábreme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Todos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Todos: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca.
Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero pedirte que elevemos una oración al Espíritu Santo en este día, pidiéndole que nos dé la gracia de no decir Señor, Señor por decirlo, de no hablar de las cosas de Dios por hablarlas, de no expresarnos de las cosas de Dios por expresarnos. Que ustedes y yo tengamos la oportunidad al decir Señor, de creerlo en el corazón, al decir Señor, de vivirlo en nuestra vida, al decir Señor, de realmente sentirlo y practicarlo. Que en este día aprendamos que no solamente llenarnos la boca con decir Señor, Señor, y ya nos salvamos. No. A Cristo hay que vivirlo, hay que llevarlo en la vida, hay que llevarlo en el corazón. Por eso ahí donde estás, digamos todos al Espíritu Santo esta oración. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es jueves 3 del mes de diciembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad que el Señor nos regala de compartir su divina palabra. En este día la palabra de Dios nos va a dar una enseñanza que ustedes y yo nunca podemos olvidar. Una enseñanza que quiero basarla en las palabras de Jesús, donde dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de Dios. Para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero mostrarles en primer lugar a aquellos que quieren decir Señor, Señor, y creen que ya son salvos.
Aquellos que toman la palabra de Dios para decir, Señor, 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 y creen que ya se salvaron. Error, error, póngale 0, raspado. Y quiero que ustedes y yo veamos que para entrar al reino de los cielos debemos hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver con la Biblia cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios anhela? Por eso te invito a que busques tu Biblia, que busques la palabra de Dios. Te invito a que busques las Sagradas Escrituras y podamos meditar esto que los hermanos protestantes han confundido diciendo solamente hay que decir Señor, Señor para ser salvos. No, error, mentira, engaño. No te dejes engañar. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y entonces solamente se quedan los protestantes diciendo Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Y le voy a mostrar con la Biblia hoy que los hermanitos evangeliquitos, los que nos meten piojitos a la cabeza, no están haciendo la voluntad de Dios. Y por eso si alguna persona llega a decir, Padre, déjelos quietos, no se meta con ellos, está bien. Pero yo quiero que usted sepa con la Biblia que los protestantes no están haciendo la voluntad de Dios. Se lo voy a mostrar con la Biblia, con capítulos y versículos. Escuche el evangelio, escuche este video. Y después de escuchar el video, después de verlo, usted va a poder decir si era verdad. La Biblia tiene razón, no lo que yo diga, lo que la palabra de Dios enseña. Los hermanos protestantes solamente dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Vamos a prestarle atención al evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 21, versículo 24 al 27. Repito, San Mateo capítulo 7, versículo 21, versículo 24 al 27. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Esta palabra que ustedes están oyendo es para los discípulos de Jesucristo. Esta palabra que ustedes están escuchando la van a hacer vida, la van a vivir, a analizar los discípulos de Jesucristo. Si los protestantes dicen ser discípulos de Jesucristo, deben oírla también, porque es la palabra de Dios. Deben escucharla también. Si algún hermano protestante está escuchando esta palabra y dice, no la oigo porque la está predicando un cura, abre la Biblia y léalo en su Biblia y se va a dar cuenta que es la palabra de Dios. No se deje engañar, no se deje confundir, católico, y usted tampoco, protestante, porque los pastores falsos han enseñado simplemente que basta con decir Señor, Señor para ser salvo. Y hoy Jesús nos va a decir que esa mentira no es verdad, que ese engaño no es verdad. Oigan, escuchen, paren la oreja. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor va para el cielo. Y entonces aquí se cae el argumento de los protestantes que buscan en la Biblia solamente la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 10, versículo 9, y quiero leerla. Y te invito a abrir la palabra de Dios en Romanos, capítulo 10, versículo 9, que los hermanos protestantes toman para confundir a los católicos. Y entonces, cuando usted dialoga con un protestante y termina el diálogo, el protestante te dice, debes aceptar a Jesucristo en tu corazón. Y usted le dice, yo ya lo he aceptado en la comunión. Yo ya lo he aceptado en el bautismo. Yo lo predico, lo confieso en el credo los domingos cuando voy a la misa. Dice el protestante, eso no sirve. Eso no sirve. Y el católico dice, claro que sí. El protestante le lee Romanos capítulo 10, versículo 9. Escuchen lo que dice. Y con esta cita bíblica, mal interpretada, al estilo de los protestantes,
logran confundir muchos católicos. Oigan, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y entonces dice el protestante, para salvarse necesitas confesar a Cristo con tus labios. Por eso te invito a que hagas esta oración conmigo, hermano. Amén, aleluya. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como el Señor de mi vida. Ya eres salvo. Error, 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 engaño. La palabra de Dios nos enseña, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, la doctrina protestante de que solamente hay que confesar con los labios Jesús es el Señor para ser salvo es mentira. Porque si usted sigue leyendo la carta de San Pablo a los romanos, escuchen lo que dicen, para que no te dejes engañar. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia. Claro que hay que creer con el corazón. Y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Claro que hay que confesarlo, pero solamente eso no. Por eso dice la palabra de Dios, que para podernos salvar hay que hacer la voluntad de Dios. Quiero que comprendan algo. Los protestantes solamente se quedan con decir, confiesa con tus labios que Jesús es el Señor. Dilo, Señor, Señor, Señor. Y ya soy salvo. O sea, que yo puedo ser un ladrón y después irme a confesar el fin de semana en el culto, Señor, Señor, y soy salvo. No. Hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús lo corrigió y lo enseñó bien. No como lo enseñan los protestantes, como lo enseña Jesús. San Pablo dice que el primer paso es creerlo con el corazón. El segundo paso es profesarlo con los labios. Y Jesús dice que el tercer paso es hacer lo que Dios diga. Los protestantes se quedan con dos pasos, le falta el tercero. Qué bonito es decir, Señor, 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 yo te adoro, amén, aleluya, Señor, Señor. Pero no hacer lo que Dios diga. Hacer lo que me venga en gana. Eso es lo que enseñan los protestantes. Y eso no lo enseña la Biblia. Y por eso confunden al católico. Y entonces el católico dice, ay, yo no he aceptado a Jesús. Yo todavía no lo he profesado con mis labios. Yo todavía tengo que aceptarlo, tonto. Usted no ve que en el credo dice, yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿No lo confiesa con tus labios? Claro que lo confiesa. Para eso tenemos la oración del credo. Entonces vemos los católicos con pinta de protestantes, siguiendo lo que dicen los protestantes. Ahora, dice Jesús, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y fíjense, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Qué es lo que Dios espera de nosotros. Y vamos a ver si solamente Dios espera que ustedes y yo estemos profesando, hablando, diciendo, o Dios quiere que ustedes y yo actuemos, o Dios quiere algo diferente para nuestra salvación. Oigan, vamos a buscarlo en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver cuál es el querer de Dios. Y vamos a verlo en la Biblia, se lo voy a mostrar con capítulos, con versículos, para que no te deje llenar la cabeza de piojos por los protestantes, para que no te deje caer a mentiras por los protestantes. Vamos a verlo, escúchenlo con atención. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Escuchen. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Y San Pablo llega a decir también que Dios quiere que todos los hombres se salven primero, y segundo lugar, que lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos con lo primero que dice San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Resulta que la palabra de Dios que nosotros los católicos tenemos y la palabra de Dios que tienen los protestantes, aunque le falten libros, porque le quitaron 7 libros, tiene esta cita bíblica que les voy a decir. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, quiere que tú te salves y yo también me salve. Nos ha dejado en su palabra que para obtener la salvación, para obtener la vida eterna, escuchen bien, debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para obtener la vida eterna, que es hacer la voluntad de Dios, Dios quiere que todos los hombres se salven y esa es su voluntad. Debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. San Juan, capítulo 6, versículo 54. La palabra de Dios enseña que para tener vida eterna es necesario comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Los protestantes dicen que solamente es decir, Señor, Señor, te acepto en mi corazón y ya soy salvo. No. La Biblia enseña que es necesario la comunión, comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces los protestantes, por creerle a los falsos pastores, dejan de comulgar y dejan de confesarse y dejan de lado los sacramentos. ¿Y de dónde van a tener la vida? ¿Cómo va a ser la salvación entonces? Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 6, versículo 54. Oído al tambor, paren la oreja. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Dios quiere que todos los hombres se salven, y Jesucristo enseñó que para poder tener vida eterna hay que comer el cuerpo y la sangre suya, porque mi carne es verdadera comida y mi carne y mi sangre es verdadera bebida. Dios quiere que todos los hombres se salven y Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Primero, ¿usted quiere salvarse? Sí, Padre. ¿Estás comiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? No, porque los evangélicos me dijeron que no. Eso no lo dice la Biblia. Créale a la palabra de Dios. Y le estoy leyendo y en su Biblia aparece. Léalo. Sea Biblia católica, sea Biblia Reina Valera, léalo que ahí está. Y le estoy dando citas para que usted vea y no se deje engañar. Segundo, para la salvación, Dios quiere que todos los hombres se salven. Otro ejemplo, el bautizo. ¿El bautismo es necesario para la salvación? Según la Biblia, sí. Según la Biblia, sí. Según los protestantes, no. ¿Por qué dice que los protestantes no quieren? ¿Qué dicen que los protestantes no aceptan el bautismo? Porque según ellos, el bautismo es para cuando sea grandote. Y entonces para salvarse el bautismo no es importante, según ellos. Pero según la Biblia, sí es importante. Y si un niño se muere sin bautizo por culpa de los protestantes, entonces ¿cómo va a obtener la salvación? San Marcos capítulo 16, versículo 15, por ejemplo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Para la salvación se necesita del bautismo. San Marcos 16, 15, escúchelo, búsquelo en tu Biblia, búsquelo en la católica, búsquelo en la Reina Valera y usted se va a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Y deje de estar creyendo a los falsos pastores que te andan mintiendo. Óigalo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Oído al tambor. Dios quiere que todos los hombres se salven. Hacer la voluntad de Dios. Oigan, el que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. La palabra de Dios nos enseña que para la salvación se necesitan dos cosas. Primero, creer.
la fe. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, eso lo enseña la palabra de Dios. Creerlo en el corazón. Y lo crees en tu corazón, serás salvo. Entonces dice la palabra de Dios, el que crea, hay que profesarlo con los labios. Claro que sí, hay que creerlo en el corazón, sí. Y en la Iglesia Católica tenemos el creo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En el credo, los domingos, profesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Pero segundo está, el que crea y se bautice se salvará. El bautismo, óigame bien, también es necesario para la salvación. Por eso los protestantes están equivocados al decir que un niño no se debe bautizar. A ver, y si el niño se muere sin bautizo, no pudo creer porque estaba pequeño, pero se bautizó, ¿acaso no opta por la salvación? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la palabra de Dios hoy dice, no todo el que me diga Señor, Señor, irá para el baile, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. San Juan 6:54, que recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. San Marcos, capítulo, el que estamos leyendo, 16:15, el bautizo para tener la vida eterna. Oigan, no solamente le decía, San Pablo le decía a Timoteo, oigan, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y segundo, lleguen al conocimiento de la verdad. A ver, ¿cómo hizo Cristo para que la verdad llegara a nosotros? ¿Cómo hizo Jesucristo para que desde que Él vino y fundó la iglesia, para que desde el momento en que Él vino a nosotros, compartió, vino a rescatarnos y vino a redimirnos, ¿cómo hizo el Señor para que la verdad llegara? Debió emplear algo, debió dejar algo visible para que esa verdad no se distorsione. Porque resulta que hoy día hay muchas sectas protestantes. Ha dejado algo, ha dejado a alguien que ustedes y yo debemos ver que debe guardar la verdad. Porque hay muchas sectas protestantes y hay muchas iglesias que dicen ser la iglesia verdadera, que dicen mantener la verdad de Jesucristo. Vámonos con Mateo capítulo 16, versículo 18. Oye, que todos los hombres se salven, Dios quiere, y lleguen al conocimiento de la verdad. No a cualquier verdad, sino a la verdad que Él dejó, a la verdad que Él enseñó. San Mateo 16, 18. Oído al tambor, paren la oreja. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Tres cositas en esta cita bíblica. Primero, yo te digo que tú eres Pedro. La iglesia que Cristo dejó tiene una cabeza visible y se llama Pedro. La única iglesia que aún conserva esa cabeza visible se llama Iglesia Católica. Averígüelo, investíguelo. Mire, ahorita que termine el evangelio le doy una pista. Busque en internet papas de la Iglesia Católica y usted se va a dar cuenta que en la Iglesia Católica tenemos papa de manera que la Iglesia de Jesucristo tiene un representante y ese es Pedro. Los protestantes no tienen un representante. Los protestantes crearon sus iglesias, óigame bien, fundaron la secta. Y usted puede buscar en internet, Testigos de Jehová, ¿quiénes son los fundadores? Adventistas, ¿quiénes son los fundadores? Luz del Mundo, ¿quiénes son los fundadores? Cualquier secta protestante tiene sus fundadores y no vienen de Cristo y no tienen a Pedro como cabeza.
Los católicos sí tenemos a Pedro como cabeza. Hoy día representado en el Papa Francisco. Más de 260 y pico de papas hemos tenido. Los protestantes existen aquí en Venezuela desde 1900. Empezaron a existir como congregaciones desde 1800, cuando las Sociedades Bíblicas Unidas empezaron a sacar la Reina Valera. Le quitaron los libros a la Biblia con su padre en 1520 de Martín Lutero. No existe desde Cristo. Yo te digo a ti que tú eres Pedro. Segundo, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Cristo sí dejó una iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ya vamos para allá. Y Cristo dejó una. Hoy día todas las sectas protestantes dicen ser la iglesia de Cristo. Cristo dejó una iglesia. ¿La iglesia es importante para la salvación? Sí es importante. Los protestantes dicen, Cristo no vino a fundar religiones, Cristo no vino a fundar iglesia, es el mismo Dios. Eso es lo mismo ser católico que evangélico. Sí es lo mismo. ¿Y por qué salió la iglesia católica? Sí es lo mismo. ¿Y por qué fundaron una iglesia aparte? Sí es lo mismo. ¿Y por qué usted sigue a pastores? Sí es lo mismo. Mentiroso, no es lo mismo. Si fuera lo mismo, usted hubiera quedado en la iglesia católica. Si fuera lo mismo, usted hubiera permanecido en la iglesia católica. Si fuera lo mismo, usted no tendría necesidad de fundar una secta. Pero como no es lo mismo, como a usted le ocurrió, como a usted le dijeron, entonces usted hizo eso así. Oye, ¿a quién engañan? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo sí fundó una iglesia, no unas iglesias. Que la iglesia católica es mala y Cristo la destruyó. Dice la palabra de Dios, ni los poderes de la muerte podrán destruirla. Ni los poderes de la muerte podrán destruir la iglesia que Cristo fundó. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante permanecer en la iglesia? Porque San Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Que en la iglesia es la que va a mantener la verdad para que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que la iglesia sí es necesaria para la salvación. Que la iglesia sí debe mantener la verdad. Óigalo usted mismo. Para llegar al conocimiento de la verdad, debemos permanecer en la iglesia que Cristo fundó. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Óigalo. Pero si tardo, para que sepan cómo hay que portarse en la casa de Dios, oído al tambor, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Entonces Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesucristo llegó a decir, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Qué hizo Jesús para que esa verdad llegara a nosotros? Dejó a la iglesia. Esa iglesia que los protestantes dicen no es necesaria. Esa iglesia que los protestantes dicen que no es importante. Esa iglesia que los protestantes dicen que no va a salvar a nadie. Esa iglesia que los protestantes dicen que es la prostituta, que es la ramera, que es la Babilonia. Esa es la que nos puede llevar al conocimiento de la verdad. Y no nos va a llevar al conocimiento de la verdad y a la salvación. Solamente decir, como dicen los protestantes, yo te acepto, Señor, en mi corazón. Amén, aleluya, hermano. Oye. Y miren, esa iglesia que Jesús dejó es católica. Padre, la Biblia dice la palabra católica. No la busque que no la va a encontrar. ¿Y qué significa católica entonces? Mateo capítulo 28, versículo 18. Oído al tambor, paren la oreja. Para que usted se dé cuenta que esa iglesia católica debe estar por todo el mundo. Debe ser universal. Eso significa católico. Por todo el mundo. Universal. Por todas las naciones. Mateo 28, 18. Escuchen. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Eso se llama católico. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a la creación. Eso se llama católico. Vayan por todas las naciones. Eso significa católico. Usted no quiere decir iglesia católica. La iglesia que está predicando por todo el mundo es ella. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, y la verdad la podemos encontrar en la iglesia que Jesús dejó, en la iglesia que Jesús fundó. Se llama católica, no protestante. Este es uno de los rasgos de la iglesia que Cristo dejó, que es católica, que es universal. Otro de los rasgos característicos, otra de las cosas que hace, que muestra cuál es la iglesia de Jesucristo, nos lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42 enseña que la iglesia primitiva, que la iglesia en sus orígenes celebraba la Eucaristía, la fracción del pan. Para saber cuál es la iglesia de Cristo debemos buscar aquella que celebre la fracción del pan, no como una obra de teatro, sino creyendo lo que Jesús dice, que el cuerpo y que la sangre de Jesucristo son el pan y el vino consagrado. Lo que enseña San Lucas 22, 19. Eso lo enseña Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Que la iglesia primitiva tenía la Eucaristía. Óigalo, escúchelo, pare la oreja. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, oído al tambor, a la fracción del pan, a la fracción del pan. Los apóstoles tenían la fracción del pan, tenían la fracción del pan. Por eso San Pablo, que no llegó a conocer a Cristo, pero se encontró con él en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, se encontró con Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Llegó a escribir en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, que Cristo dejó la Eucaristía y que él celebraba la Eucaristía, la fracción del pan, y que creía que en el pan y en el vino estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Los protestantes tienen la Eucaristía o la fracción del pan como una obra de teatro. Nosotros los católicos creemos con certeza que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso lo enseña la iglesia católica, no los protestantes. Los protestantes dicen que es una obra de teatro y ya, es un mero símbolo. La iglesia católica enseña que es una realidad. Primera de Corintios 11, 14, oigan. Porque yo recibí del Señor lo que me ha transmitido. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa de vino después de cenar diciendo, esta copa es la alianza en mi sangre. En mi sangre, cuantas veces lo beban, háganlo en recuerdo mío. La palabra de Dios enseña que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces San Pablo enseña, San Pablo muestra que él recibió del Señor este encargo, la fracción del pan, la Eucaristía. Esto lo hacía la iglesia primitiva y esto lo sigue haciendo la iglesia católica. Esto lo hacía la iglesia en sus orígenes y lo sigue haciendo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué enseñan los protestantes? Que la Eucaristía no es importante, que la Eucaristía no hay que tenerla, que es mentira, que es una fracción, que es una obra de teatro. Error, 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 es un engaño. Entonces, no podemos dejarnos engañar por personas que vengan a mentirnos que la iglesia no es universal, porque la palabra de Dios dice que sí es universal, católica. Que la Eucaristía no es importante, porque la palabra de Dios sí enseña que la Eucaristía es necesaria para la salvación. Que solamente hay que decir, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Mentira, error, falso, no se deje engañar. Y una cosita más, antes de terminar para no alargarme. La iglesia, la que cuida, la que mantiene
el fundamento de la verdad. Esa iglesia tenía algo particular que la secta protestante no lo tienen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, y con esto termino. La presencia de la Santísima Virgen María. Las sectas protestantes sacan a María, la desprecian y dicen que no es importante y que no hay que tenerla. Pero resulta que en la iglesia primitiva tenía la presencia de la Virgen María. Tenían la presencia de la Virgen María. Tenían la presencia de Jesucristo, sí, pero la Virgen María también. Los protestantes dicen, a un lado María, nos quedamos con Cristo. La iglesia primitiva dice, María y Cristo, María la reina, Apocalipsis capítulo 12, y Jesucristo es el rey. La palabra de Dios lo enseña. Óigalo, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, oído al tambor, de María, la madre de Jesús. De María, la madre de Jesús. Para ser la iglesia que tiene columna y fundamento de la verdad, oigan, hay que tener la presencia de la Santísima Virgen María, que los protestantes no tienen. El Evangelio de hoy dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó la casa sobre roca. Si usted escucha la palabra de Dios que estamos leyendo y se hace como el Musiú, como el de Mérida, como con el conmigo no es, y no la pone en práctica, está construyendo sobre arena. Si algún protestante está escuchando, vuelva a oír el video, coloque las citas y se dará cuenta lo que enseña la palabra de Dios. Sea creyente, créale a la palabra de Dios y no sea creyéndole a los falsos pastores. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.